Hoy analizaremos libro de Juan capítulo 1, del 1 al 5. Leemos la poderosa palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios añada bendición a su palabra en este día. Amados amigos y hermanos, vamos a analizar verso por verso este texto que ha sido registrado hace 2000 años atrás por un judío llamado Juan el Apóstol. La palabra empieza en el principio, en arjé, en el principio. Se relaciona esta palabra con el libro de Génesis capítulo 1, donde indica el comienzo del tiempo, pero el Logos ya existía antes de la creación, antes de todas las cosas. Luego dice el verbo, la palabra ho logos, la palabra o el verbo. Logos significa palabra, razón, expresión. En la cultura griega se asociaba con la razón divina. En el judaísmo se relaciona con la sabiduría activa de Dios, como dice en el libro de Proverbios capítulo 8, también en el deuterocanónico sabiduría capítulo 7, pero más explícitamente en el capítulo 8 de Proverbios. Gloria al Señor. Pero el apóstol Juan, el judío, identifica al Logos, al verbo, a la palabra, como una persona divina preexistente, ya que para él, para este judío, Juan el Apóstol, verbo es un nombre que se le da a ese ente que es el Hijo de Dios, llamado Jesús o Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Amados amigos, aquí se establece que el verbo es eterno. O sea, nuestro Señor Jesucristo no es creación, es antes de todas las cosas creadas. Pero también nos muestra una relación íntima con Dios, y es de la misma esencia divina del Padre. Este verso es clave para comprender la doctrina de la Trinidad de Dios. Terminamos con la palabra y el verbo era Dios. Pero en este párrafo de la palabra y el verbo era Dios no lleva artículo para declarar que ese verbo sea el Padre. Cuando no lleva un artículo, entonces está hablando Juan el Apóstol de su esencia, de su divinidad, del verbo, no como el Padre, porque no lleva artículo. Bendito sea el nombre del Señor. Para mejor comprensión, no dice que Logos era el Dios. Dice y el verbo era Dios. No dice y el verbo era el Dios. Cuando hay un artículo, indica identidad. Cuando no lleva un artículo, indica esencia. Juan el Apóstol está reconociendo a este verbo como una entidad real, llamado Jesús, y demuestra su esencia divina, igual que el Padre Dios. ¿Qué nos enseña estos versículos en cuanto a la doctrina? En cuanto a la doctrina, estos versículos nos está enseñando que el verbo es eterno, está en una relación íntima con Dios y es de la misma esencia divina. Este verso es clave para comprender la doctrina de la Trinidad de Dios. Con esto estaríamos demostrando de que el Hijo es igual al Padre, porque cuando dice y el verbo era Dios, no indica que el verbo sea el mismo Padre, sino siendo distinto, es igual que ese Dios prostonteo. Bendito sea el nombre del Señor. Avancemos con el versículo 2.
dice, este era en el principio con Dios. Amados, este texto está reafirmando la expresión, la enseñanza que hemos antecedido en el versículo anterior. El Logos no fue creado. El Logos no es criatura de Dios, como lo llaman los seguidores del arrianismo o los seguidores de los testigos de Jehová o los unitarios. Los unitarios dicen que el Verbo no es igual que el Padre, sino es un hombre, un simple hombre, una criatura, como ellos los llaman a Jesús, los unitarios. Pero este texto nos indica o reafirma del versículo 1:1 de que ese Logos llamado Jesús, ese Logos hecho carne llamado Jesús, no fue creado, sino existía desde el principio con el Dios Padre, donde subraya la distinción de personas dentro de la unidad divina. Este texto está destrozando totalmente a todas las personas que no creen en la doctrina trinitaria. Vamos con el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. La palabra di autou, por medio de Él. Este Logos, que es una entidad real como una persona, es el agente de la creación por medio de Él y para Él. Lo dijeron los escritores de Hebreos, pero también el apóstol Pablo. Entonces, este Logos es el agente de todas las cosas existentes. No es una criatura, es creador. Luego dice, egeneto habla de origen. Y la palabra en, de existencia eterna. ¿Qué nos enseña? Que todo lo creado vino a la existencia a través de esta entidad llamado el Verbo, lo que reafirma su divinidad y poder creativo. Usted puede ver en Colosenses 1:16 y también puede ver en Hebreos 1:2, versículo 2. Claramente ratifica a que esta entidad Verbo es el agente de todas las cosas creadas, que el Padre Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo y para su Hijo. Continuamos con el versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra griega zoe, no solo vida física, sino vida eterna espiritual que fluye de Logos. Logos es la vida. Pos, la palabra griega pos, que indica luz. Amén. Simboliza revelación, verdad, pureza, presencia divina. ¿Y qué nos enseña este versículo 4? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida verdadera proviene del Verbo, de esta entidad llamado Jesús cuando fue hecho carne. Y esa vida ilumina espiritualmente a los hombres, dándoles entendimiento y redención. Bendito sea el nombre del Señor. Acepta a este Hijo que el Padre envió para que tengas vida y vida en abundancia. Versículo 5. Bendito sea su nombre. La luz en las tinieblas resplandece. Amén. Bendito sea Dios. Cuando viene la palabra escotia del griego, que es resplandece, está en tiempo presente. Está en una acción continua. La luz sigue brillando. No se ha apagado, no se ha desaparecido. Porque dice resplandece. Tiempo presente. Acción continua. Acción continua. Gloria a Dios. En este caso, Jesús sigue brillando. Aleluya. Sigue cambiando y iluminando al mundo con la verdad. La palabra griega catelaben en español declara: no la comprendieron, no la vencieron, no lo desaparecieron o no la vencieron. La luz no fue apagada por las tinieblas. Jesucristo aparece en el mundo como la luz del mundo. La gente no lo comprendieron,
las tinieblas quisieron apagar a Jesús y lo crucificaron y lo mataron, pero no la pudieron apagarla. No pudo las tinieblas destruir a esta entidad llamado Verbo hecho carne, porque Él no es criatura de Dios, es Dios, el monógenes, el Hijo unigénito Dios de ese Dios Padre. ¿Qué nos enseña este versículo? La luz de Cristo sigue resplandeciendo, incluso frente a la oposición del mundo. Las tinieblas no pueden vencer a Jesucristo. Se han levantado en la historia desde Pentecostés hasta hoy hombres y mujeres que han querido apagar este camino, esta verdad que es Jesucristo, y no lo han podido vencer, porque no es de los hombres, es de Dios. Proviene del cielo, proviene del tercer cielo, enviado por el Padre, como tal lo dice Juan 3, 16, 17 y 18. Amados amigos y hermanos, este pasaje presenta una de las cristologías más elevadas del Nuevo Testamento. Juan afirma que el Logos, el Verbo, existía antes del tiempo. Está en comunión eterna con Dios el Padre, prostonteo. Y a la vez es reconocido por este judío Juan como Dios. El Verbo era Dios. No era el Padre, sino era Dios. Este Verbo es de la misma esencia divina del Padre. Es el Creador, como dice el versículo 3 de Juan 1. Y es la fuerza de la vida y luz espiritual para la humanidad. Amados amigos y hermanos, este texto es clave para afirmar la deidad de Cristo, la divinidad de Jesús, ya que hoy hay gente que dice que Jesucristo que viene de María no es Dios, no es divino, no es de la esencia divina, no es coigual con el Padre. Este texto, este pasaje de Juan 1 al 5 es clave para afirmar la deidad de Jesús, su preexistencia y su rol como revelador y salvador del mundo. Amados, esta es la palabra de Dios. Satanás ha querido desaparecer la divinidad de Jesús, la comunión de Jesús y la eternidad de Jesús. Pero no podrá, porque este Verbo no es de la tierra, es del cielo. Es igual que el Padre, es coigual que el Padre. Y siendo coigual con el Padre, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Este Verbo hecho carne le da toda la autoridad de que tú seas hijo de Dios. Es por la fe para ser hijo de Dios. Gracias damos, amados amigos, con este versículo, con esta enseñanza. Y esto es Conozca la Verdad. Y no se olvide seguirnos, compartir y también comentar. Gracias por su fina sintonía. Que Dios los bendiga. Amén.